Hola alumnos, buenas tardes. En esta ocasión desarrollaremos el videotutorial para la actividad integradora número 2 de la semana 3, la cual lleva por nombre el texto en su contexto. Para ello, antes de realizar su actividad, les pido que revisen los siguientes recursos: estructuras sintácticas, estructuras textuales, lenguajes especializados, el léxico y ejemplos de estructuras textuales. Bien, ¿qué vamos a realizar, chicos? Realizaremos una presentación en PowerPoint en la cual daremos a conocer la importancia de la obra de algún personaje que revolucionó ya sea la ciencia, el arte o la filosofía. Para ello, tenemos una lista de 5 personajes históricos. Debemos de seleccionar solo a uno de ellos, es decir, ya sea Vincent Van Gogh, Sócrates, Ada Lovelace, Galileo Galilei, Gregor Mendel o Leonardo da Vinci. Una vez que hayamos seleccionado uno de estos 5, vamos a hacer una investigación sobre ellos. Para ello, les recomiendo utilizar esta pequeña tabla para poder organizar su información. Primero, el año de nacimiento y de muerte de nuestro personaje, la descripción de su obra. Esta va a ser ya sea los experimentos, los descubrimientos, las piezas artísticas que haya realizado. También pueden colocar todo lo que haya influenciado este personaje histórico. El contexto histórico va a ser una breve descripción de cómo era la época en la que vivía. Recuerden que deben de tomar en cuenta elementos socioculturales, sociohistóricos, si viene en su investigación la parte económica también, la parte económica. Y por último debemos de dar respuesta a una pregunta detonadora que dice por qué su obra sigue siendo importante hoy en día. Esto es la importancia de la obra del personaje en la actualidad. Una vez que ustedes ya realizaron toda la investigación posible, recuerden revisar fuentes de información que sean confiables. Procederemos a realizar nuestra presentación en PowerPoint. Para ello, como ven, también tenemos una tabla que nos pide un orden en las diapositivas. La primera nos pide un orden en las diapositivas. En la primera colocaremos nombre del estudiante, es decir, nuestro nombre, el título y el grupo. Como ven, aquí está nuevamente la plantilla que podrán revisar en la descripción del video, en la cual, bueno, viene mi nombre, el título, que es el texto y su contexto, y mi grupo, por así decirlo. Posteriormente nos pide en la diapositiva 2 la información del personaje, es decir, desarrollaremos una pequeña biografía de su vida personal, tal como año y lugar de nacimiento y muerte. En este caso yo elegí a Sócrates. Coloco el año de nacimiento, en donde nace Sócrates. Coloco también la fecha de su deceso, de su muerte, las razones del por qué, una breve introducción en la biografía. Recuerden, chicos, que no deben de copiar y pegar la información que encuentren en sus fuentes de información. Tienen que darnos como tal una pequeña reseña. Háblennos sobre la vida del personaje que ustedes eligieron. No solamente copien y peguen. Posteriormente, de la diapositiva 3 a la 9 tendremos que hacer la descripción de su obra. Es decir, tenemos que mencionar si hubo descubrimientos, cuáles fueron, si hubo aportaciones, cuáles fueron, si hubo piezas artísticas que haya realizado el autor, cuáles fueron. Tenemos 6 diapositivas para realizar esto. ¿Por qué? Hay algunos personajes que tienen muchas contribuciones, no solamente la parte artística, sino también hizo aportaciones a otros campos. Hay otros que no aportaron tanto. Por ende, se les da un rango de 6 diapositivas para que ustedes coloquen las descripciones de las obras que encontraron. Por ejemplo, Sócrates contribuyó con el método socrático, es decir, un método que se basaba plenamente en el diálogo y en la conversación entre dos o más personas para llegar al punto de ver cuánto conocemos de X tema.
Es un método que tiene un principio y tiene un final, por así decirlo. Y gracias a este método podemos llegar como tal a un conocimiento. De igual manera contribuye con las llamadas escuelas socráticas. Les repito, ustedes tienen 6 diapositivas para poder explayarse y describir las obras del personaje. ¿Sale? Si ustedes optan por un personaje que no tiene tantos experimentos, que no tiene piezas artísticas, que no tiene tantas contribuciones, entonces pueden hacer uso de 2, 3, las que ustedes necesiten. No necesariamente, y repito, no necesariamente deben de utilizar las 6 diapositivas que vienen. La última diapositiva es la importancia de su obra. En ella tenemos que responder a la pregunta ¿por qué su obra sigue siendo importante hoy en día? ¿Ha influido en nuevos descubrimientos? ¿Continúa siendo una referencia para comprender el desarrollo de la ciencia? Esto, chicos, tienen que responder con su opinión. Claro, una vez que ya hayan revisado y que ya hayan hecho su investigación del personaje. Entonces, si yo puedo decir, por ejemplo, ¿por qué sigue siendo importante en la actualidad? Bueno, gracias al método socrático, en el cual se basan, no sé, ramas como la psicología. Por ejemplo, ha influido en nuevos descubrimientos. Influyó, por ejemplo, en la parte del diálogo, tanto con psicoanalistas como Freud o Lacan, para llevar una psicoterapia. Continúa siendo una referencia para comprender el desarrollo de la ciencia. Bueno, aquí yo ya doy mi opinión. Estos son pequeños ejemplos. Estos personajes son históricos, es decir, hay muchísima información tanto en libros, enciclopedias, revistas y internet. Busquen las más confiables, las que les aporten muy buena información. Sabemos que Wikipedia va a ser uno de los primeros, si no es que el primer resultado que les va a arrojar Google. Sin embargo, chicos, por ende yo les invito a que chequen las referencias de Wikipedia y no utilicen la información directamente de Wikipedia. En la presentación de PowerPoint, ustedes pueden elegir nuevamente el diseño, el tipo de fuente que utilizan. Lo único que sí, no se les olvide es colocar las referencias. Pues bueno, chicos, sin más, les recuerdo que esta presentación de PowerPoint que yo hice sobre Sócrates la van a encontrar en la descripción del video el link para poder accesar a ella. Espero que les sirva este video tutorial y cualquier duda recuerden que cuentan con sus facilitadores y sus tutores para poder realizarla. Les agradezco mucho la atención y les deseo mucho éxito en su actividad.